El corazón de Rosario se detuvo cuando escuchó al jeque millonario llamarla animal en árabe. Él creía que nadie lo entendería, pero no sabía que acababa de insultar a una doctora que había sacrificado todo por amor. «Quítate de ahí que viene gente de categoría», bramó Fernando Jiménez mientras empujaba bruscamente el carrito de limpieza, haciendo que Rosario García tropezara y casi cayera al suelo. La mañana del hotel de lujo se había convertido en un caos desde que el gerente recibió la notificación de la llegada de un huésped especial. Rosario apenas murmuró: «Disculpe, jefe», mientras se refugiaba contra la pared del elegante pasillo, su uniforme azul de limpieza contrastando con el mármol italiano que la rodeaba. Fernando Jiménez era un hombre de 45 años que dirigía el Hotel Emperador como si fuera su reino personal. Sus trajes europeos costaban fortunas que sus empleados no podían ni imaginar, y caminaba por los pasillos con esa prepotencia característica de quienes nunca habían conocido las verdaderas dificultades de la vida. Para él, empleados como Rosario eran apenas sombras necesarias, objetos que cumplían una función, pero no merecían consideración alguna. «Yolanda, ven acá inmediatamente», gritó mientras irrumpía en la oficina administrativa como un tornado. Su asistente, Yolanda Sosa, levantó la vista de sus documentos con expresión resignada. En 6 años trabajando para Fernando, había aprendido a reconocer sus estados de ánimo, y este prometía ser uno de los peores días. «¿Qué necesita, señor Fernando?», preguntó Yolanda con voz prudente. «Necesito que esa gente de intendencia entienda que hoy no es un día cualquiera. Va a llegar el jeque más poderoso del Medio Oriente y no voy a tolerar que empleados mediocres arruinen esta oportunidad». «Pero señor, Rosario es muy responsable en su trabajo». «¿Responsable?». Fernando soltó una risa amarga mientras golpeaba el escritorio con el puño. «Acabo de verla casi tirar su carrito cuando apenas comenzaba el día. Esta gente no comprende lo que significa la excelencia. Creen que limpiar es solo pasar un trapo, pero cuando llegan personalidades de este nivel, cada detalle cuenta millones». Desde el corredor, Rosario escuchaba cada palabra como dagas que se clavaban en su dignidad. Durante 3 largos años había soportado este trato, había aceptado ser invisible. Había tragado humillaciones porque necesitaba desesperadamente conservar este empleo. A sus 42 años, con una hija adolescente que mantener y sin otras opciones laborales, había aprendido a volverse transparente ante los ojos de huéspedes y empleados por igual. Pero algo había cambiado en ella ese día. Tal vez fue la brutalidad del empujón. Tal vez la forma en que Fernando había dicho «esta gente» como si fuera una especie diferente, inferior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de rebeldía ardiendo en su pecho. El día transcurría entre la tensión habitual, cuando de repente, como si el mismo aire del hotel hubiera cambiado, una caravana de vehículos Mercedes-Benz de color negro se detuvo frente a la entrada principal. El personal del lobby se paralizó, mientras varios hombres con trajes oscuros y lentes de sol descendían de los primeros autos, desplegándose estratégicamente por todo el espacio. Pero fue cuando la puerta del vehículo central se abrió, que el tiempo pareció detenerse completamente. Ahmed al-Rashid emergió del automóvil como una figura surgida de las páginas de un cuento árabe. A los 40 años, poseía ese porte natural que solo da el poder absoluto combinado con riquezas incalculables. Su túnica blanca inmaculada parecía brillar con luz propia, mientras que su mirada fría y calculadora escaneaba todo su entorno como evaluando el valor de cada objeto y cada persona. Este hombre controlaba yacimientos petroleros que se extendían por 3 países. Poseía palacios en 4 continentes y movía con una sola llamada telefónica más dinero del que la mayoría de las naciones veían en un año. Para Ahmed al-Rashid, el resto de la humanidad
se dividía en dos categorías: aquellos que podían serle útiles y aquellos que simplemente existían para servirle. Su Excelencia, bienvenido al Hotel Emperador. Fernando prácticamente corrió hacia él, haciendo una reverencia tan exagerada que parecía que iba a tocar el suelo con la frente. Su inglés, normalmente fluido, salía entrecortado por los nervios. «Es el honor más grande que hemos tenido en nuestras instalaciones». Ahmed apenas movió la cabeza en un gesto que podría interpretarse como saludo, pero sus ojos ya estaban evaluando cada detalle del lobby: los mármoles, las obras de arte, la calidad de los acabados. Para él, este hotel mexicano no era más que una parada necesaria en su agenda de negocios, un lugar tolerable donde pasar unas noches antes de continuar con asuntos más importantes. Sus guardaespaldas se distribuyeron por todo el espacio, mientras Ahmed comenzaba a caminar hacia los ascensores, seguido por una procesión de empleados que competían por llamar su atención. La reverencia con que lo trataban no lo sorprendía, era lo que esperaba, lo que merecía, el orden natural de las cosas. Rosario se encontraba puliendo las grandes cristaleras del lobby cuando la comitiva pasó cerca de ella. Como había aprendido a hacer durante todos estos años, se volvió prácticamente invisible, pegándose contra la pared, ralentizando sus movimientos para no llamar la atención. Pero sus oídos, entrenados por años de escuchar sin ser vista, captaron algo que la hizo quedarse paralizada. Ahmed hablaba en voz baja con uno de sus acompañantes en árabe y las palabras que escuchó la golpearon como un puño en el estómago. هؤلاء المكسيكيون مثل القردة ينحنون ويبتسمون دون أن يفهموا شيئا. Estos mexicanos son como monos, se inclinan y sonríen sin entender nada. La mano de Rosario se quedó inmóvil sobre el cristal. Cada sílaba había llegado a sus oídos con una claridad brutal. Cada matiz de desprecio había sido perfectamente comprendido. El paño de limpieza tembló entre sus dedos mientras procesaba la realidad de lo que acababa de escuchar. انظر إلى هذا المدير الأحمق يرقص حولي مثل كلب صغير يطلب العظام. Mira a este gerente idiota, baila a mi alrededor como un perrito pidiendo huesos. Fernando continuaba sonriendo y asintiendo a cada palabra, creyendo que el jeque hacía comentarios elogiosos sobre el hotel. Por supuesto, Su Excelencia, cada detalle ha sido preparado pensando en su comodidad, respondía en inglés, mientras Ahmed intercambiaba miradas burlonas con su séquito. هذا البلد مليء بالخدم الطبيعيين يولدون لخدمة أسيادهم. Este país está lleno de sirvientes naturales, nacen para servir a sus amos. Rosario sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era solo la crueldad de las palabras, sino la naturalidad con que las pronunciaba, la absoluta certeza de que nadie podría entenderlo, la confianza arrogante de quien nunca había tenido que responder por sus actos. El grupo se dirigió hacia el ascensor privado que los llevaría a la suite presidencial. Ahmed siguió conversando con su asistente personal, completamente seguro de que en este país lejano nadie podría descifrar el árabe clásico que había perfeccionado en Oxford y la Sorbona. سأتحمل هذا المكان القذر لبضعة أيام ثم أعود إلى الحضارة. Toleraré este lugar sucio por unos días, luego regresaré a la civilización. En ese momento, Rosario dejó caer el paño al suelo. Sus manos temblaban de una manera incontrolable, no solo de rabia, sino de una indignación tan profunda que sentía que le quemaba el alma. Durante años había soportado desprecio, había aceptado ser tratada como inferior, pero escuchar a este extranjero insultando no solo a ella, sino a su pueblo, a su país, a su gente, despertó algo en ella que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. «¡Oye tú!». La voz de Fernando la sacó de su trance. El gerente se acercaba con paso furioso, su rostro rojo de indignación.
¿Qué demonios haces ahí parada como idiota? El jeque más importante del mundo acaba de entrar a mi hotel y tú estás ahí perdiendo el tiempo. Perdón, señor Fernando, murmuró Rosario mientras se agachaba para recoger el paño, pero sus manos seguían temblando de manera visible. No quiero disculpas, quiero eficiencia. Fernando bajó la voz, pero su tono se volvió más amenazante. Escúchame bien, Rosario. Este hombre puede comprar y vender este hotel 100 veces sin ni siquiera pensarlo. Si su excelencia invierte en nosotros, todos tendremos trabajo por años. Si algo sale mal por culpa de empleados incompetentes como tú, te juro que no solo te despido, sino que me encargo de que nunca encuentres trabajo en otro hotel de esta ciudad. Yolanda se acercó con expresión incómoda. Fernando, no seas tan duro con ella. Todos estamos nerviosos. ¿Nerviosos? Esto no es nerviosismo, es incompetencia pura. Fernando señaló el paño en el suelo como si fuera evidencia de un crimen. Miren nada más. ¿Qué van a pensar huéspedes de esa categoría si ven este tipo de descuidos? Rosario se incorporó lentamente, y por primera vez en 3 años, Fernando vio algo diferente en sus ojos. No era la sumisión habitual, no era el miedo acostumbrado. Había una chispa nueva, algo que lo hizo sentirse incómodo sin saber exactamente por qué. Señor Fernando, dijo Rosario con voz más firme de lo habitual, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Tú me vas a hacer una pregunta a mí? ¿Qué no entiendes de la palabra trabajar? Es solo... ¿Usted comprende lo que dice su excelencia cuando habla en su idioma? Fernando la miró como si hubiera perdido completamente la razón. ¿Qué clase de pregunta absurda es esa? Por supuesto que no hablo árabe. Nadie en este país habla árabe. ¿Para qué diablos querría saber eso una empleada de limpieza? Solo curiosidad, señor. Pues guárdate tu curiosidad para tu casa y concéntrate en hacer bien tu trabajo. Y más te vale que cuando su excelencia baje de su suite, este lobby brille como un espejo. ¿Entendido? Sí, señor. Mientras Fernando se alejaba murmurando maldiciones, Rosario se quedó sola con un peso terrible en el pecho. Conocía un secreto que nadie más conocía. Había escuchado verdades que nadie más podría entender. El hombre al que todos veneraban los despreciaba de la manera más cruel imaginable. Se burlaba de ellos directamente en sus caras, los trataba como seres infrahumanos, y la parte más dolorosa era que nadie, absolutamente nadie a su alrededor, tenía la menor idea de la humillación que estaban viviendo. El resto del día pasó como en cámara lenta para Rosario. Cada vez que veía a Fernando correr de un lado a otro, preparando detalles para su excelencia, recordaba las palabras del jeque, comparándolo con un perrito. Cada vez que observaba a los demás empleados esmerándose por impresionar al huésped ilustre, escuchaba en su mente los insultos sobre los sirvientes naturales. Cuando finalmente terminó su turno y caminó hacia la parada del autobús, Rosario llevaba el corazón lleno de una furia fría que no había sentido jamás. En el transporte público observó los rostros cansados de trabajadores como ella, gente honesta, luchadora, que se levantaba cada día antes del amanecer para sostener a sus familias con dignidad. ¿Con qué derecho ese hombre los llamaba monos? ¿Qué autoridad tenía para considerarse superior solo por la casualidad de haber nacido en una familia poderosa? Cuando llegó a su modesto departamento en una colonia popular del sur de la ciudad, encontró a su hija Celia estudiando en la pequeña mesa del comedor que también servía como sala. La adolescente de 16 años levantó la vista de sus libros e inmediatamente notó algo diferente en el rostro de su madre. «Ma, ¿qué te pasó? Te ves rara». «¿Rara cómo, mija?» «No sé, como enojada, pero no enojada conmigo, sino como con ganas de pelear». Rosario se sentó junto a su hija y por un momento consideró contarle todo lo que había pasado. Pero, ¿cómo explicarle a una adolescente que su madre entendía perfectamente un idioma que supuestamente nunca había estudiado? ¿Cómo decirle que guardaba secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre?
Solo fue un día complicado en el trabajo, Celia. Nada más. Ma, ya llevas 3 años en ese hotel y siempre que llegas te ves triste o cansada, pero hoy es diferente. Hoy te ves como cuando me defiendes de los niños que se burlan en la escuela. Rosario abrazó a su hija, sintiendo el peso de todos los secretos que cargaba. A veces, mija, la vida nos pone en situaciones donde tenemos que aguantar cosas injustas. Pero siempre llega el momento donde uno tiene que decidir si sigue aguantando o hace algo al respecto. ¿Y tú qué vas a hacer, ma? No lo sé todavía, Celia. Pero algo me dice que las cosas van a cambiar muy pronto. Esa noche, Rosario no pudo conciliar el sueño. Las palabras del jeque resonaban en su cabeza con una claridad dolorosa, pero también despertaban recuerdos de una vida anterior, de una Rosario que existía antes del uniforme azul, antes de las humillaciones, antes de volverse invisible. Ahmed al-Rashid no sabía con quién se había metido. No tenía idea de que la mujer que había despreciado tan casualmente poseía conocimientos y experiencias que podrían cambiar todo el juego. No sabía que había subestimado exactamente a la persona equivocada, y muy pronto iba a descubrirlo de la manera más impactante posible. Capítulo 2. Los secretos del pasado. Al día siguiente, Rosario llegó al Hotel Emperador con una determinación que no había sentido en años. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, reviviendo cada palabra cruel que había escuchado del jeque, pero también recordando fragmentos de una vida que había enterrado bajo capas de supervivencia y resignación. «Buenos días, Rosario», la saludó Carmen, la recepcionista matutina, mientras revisaba los horarios del día. «Te ves diferente hoy, como más despierta». «Buenos días, Carmen. Solo es otro día de trabajo». Pero no era otro día cualquiera. Mientras se dirigía al cuarto de limpieza para recoger sus implementos, Rosario sintió que cada paso la acercaba más a una decisión que había estado posponiendo durante 3 largos años. Las palabras de Ahmed habían sido la gota que derramó el vaso, pero el vaso ya estaba lleno desde hacía mucho tiempo. En el elevador de servicio, mientras subía hacia los pisos superiores, cerró los ojos y permitió que los recuerdos fluyeran libremente por primera vez en años. Imágenes de aulas universitarias, de conferencias internacionales, de reconocimientos académicos, de una Rosario que había existido antes de que la vida la obligara a volverse invisible. 15 años atrás. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México había sido su segundo hogar durante 8 años. Primero como estudiante brillante de la carrera de lenguas extranjeras, luego como profesora titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos. Rosario había sido la primera en su familia en pisar una universidad y se había convertido en una de las académicas más respetadas en su especialización. Profesora García, le había dicho el rector durante la ceremonia de reconocimiento académico, su trabajo sobre la traducción de textos clásicos árabes al español ha puesto a nuestra universidad en el mapa internacional. Es usted un orgullo para esta institución. Había dominado no solo el árabe clásico, sino también sus variantes regionales. Había vivido 2 años en El Cairo, perfeccionando su pronunciación y estudiando manuscritos antiguos. Había traducido obras de literatura medieval que habían sido publicadas por editoriales europeas. Había sido consultora de embajadas y organismos internacionales. Pero esa vida había terminado abruptamente cuando su esposo Miguel murió en un accidente automovilístico, dejándola viuda con una bebé de apenas 2 años y deudas que la asfixiaban. La pensión de viudez no alcanzaba, los seguros no cubrían todo, y cuando Celia enfermó gravemente a los 5 años, Rosario tuvo que vender todo lo que tenía de valor para pagar los tratamientos. Regreso al presente. El ascensor se detuvo en el piso 15, donde se encontraba la suite presidencial.
Mientras caminaba por el pasillo alfombrado, Rosario sentía que cada paso la llevaba no solo hacia su trabajo rutinario, sino hacia un enfrentamiento consigo misma que había evitado durante demasiado tiempo. Llegó frente a la puerta de la suite y tocó suavemente. La voz que respondió desde adentro la hizo temblar. Era Ahmed, hablando en árabe por teléfono, su tono arrogante y despectivo tan claro como el día anterior. «Adhol», gritó desde adentro. «¡Entra!». Rosario empujó la puerta con su carrito de limpieza, manteniendo la cabeza baja como había aprendido a hacer. Ahmed estaba de pie junto a la ventana panorámica, hablando por su teléfono celular, mientras observaba la ciudad que se extendía bajo sus pies, como si fuera el dueño de todo lo que veía. «Nam, hada al-makan bedai, lakin al-mashrur siyuhakiku arbahan haila». Sí, este lugar es primitivo, pero el proyecto generará ganancias enormes. Rosario comenzó a limpiar silenciosamente, pero cada fibra de su ser estaba tensa, escuchando cada palabra. Ahmed continuaba su conversación, completamente ajeno a la presencia de la mujer que ordenaba su habitación. «Haolai nas sadash, sayuqauna ala ay shay'in idha a'taytahum al-qalila min al-mal». Esta gente es ingenua, firmarán cualquier cosa si les das un poco de dinero. De repente, Ahmed colgó el teléfono y se dirigió directamente hacia donde estaba Rosario. Ella siguió limpiando, fingiendo no prestar atención, pero su corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo. «Ent, el Hadma», dijo Ahmed en árabe, claramente divirtiéndose con su propio juego cruel. «¿Entiendes lo que estoy diciendo?». Rosario levantó la vista brevemente y negó con la cabeza, manteniendo la expresión confundida que todos esperaban de ella. Ahmed soltó una carcajada fría. «Por supuesto que no. Eres como todos aquí, una ignorante que solo sirve para limpiar la suciedad de personas superiores». Siguió hablando en árabe, cada palabra más cruel que la anterior. «Sashtari hada al-funduk wa atrud nisfa al-muwaddafin. هذه الحشرات تحتاج لتعلم مكانها الحقيقي. Voy a comprar este hotel y despedir a la mitad de los empleados. Estos insectos necesitan aprender cuál es su lugar real». Rosario sintió que algo se quebraba dentro de ella, no solo por los insultos, sino por la absoluta seguridad con la que este hombre planeaba destruir las vidas de personas trabajadoras, tratándolas como objetos desechables. «استمري في التنظيف أيتها العبدة، هذا كل ما تصلحين لها». Sigue limpiando, esclava, eso es lo único para lo que sirves. En ese momento, algo en el alma de Rosario se reveló completamente. Todas las humillaciones acumuladas, todos los años de silencio, toda la dignidad pisoteada, se concentraron en un punto de no retorno. Ya no podía seguir fingiendo. Se irguió lentamente. Dejó el plumero sobre la mesa y por primera vez en 3 años miró a Ahmed directamente a los ojos. Su voz salió clara, firme y en perfecto árabe clásico. «Atkid an hunak suk fam huna, Sidil Karim». «Creo que hay un malentendido aquí, estimado señor». Ahmed se quedó paralizado. Sus ojos se agrandaron como si hubiera visto un fantasma. La copa de cristal que tenía en la mano se resbaló y se hizo pedazos contra el suelo de mármol. «¿Qué acabas de decir?», balbuceó en español, su voz temblorosa de shock. Rosario continuó en árabe, su pronunciación impecable, su tono educado pero firme. «قلت أن هناك سوء فهم. لست جاهلة كما تعتقد ولست حشرة كما تصفني». Dije que hay un malentendido. No soy ignorante como crees, ni soy un insecto como me describes. Ahmed retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro pasó del shock a la confusión y luego a algo que Rosario reconoció inmediatamente: miedo. Por primera vez en su vida, este hombre poderoso había sido descubierto en su juego de crueldad. Tú hablas árabe», murmuró, cambiando al inglés, como si eso pudiera deshacer lo que acababa de pasar. «Hablo árabe clásico, dialectos del Golfo Pérsico y variedades norteafricanas.
respondió Rosario en español, su voz calmada pero cargada de una dignidad que había permanecido oculta durante años. También hablo francés, inglés e italiano. Tengo un doctorado en estudios islámicos y fui profesora universitaria durante 8 años. La transformación en el rostro de Ahmed era extraordinaria. Pasó del shock a la incredulidad, luego a algo parecido al pánico. Este no era el guión que había escrito para su estancia en México. Las sirvientas ignorantes no se suponía que hablaran su idioma ni que lo confrontaran con su educación. Eso es imposible, tartamudeó. ¿Qué hace una profesora universitaria limpiando habitaciones de hotel? La vida, señor Al-Rashid, no siempre nos permite elegir nuestras circunstancias, pero siempre podemos elegir mantener nuestra dignidad. Ahmed caminó hacia la ventana, claramente tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Cuando se volvió hacia Rosario, había recuperado parte de su compostura, pero sus ojos ya no tenían esa confianza absoluta de antes. ¿Cuánto escuchaste ayer?, preguntó, y por primera vez su voz llevaba una nota de preocupación real. Todo, respondió Rosario simplemente. Cada insulto, cada palabra despectiva, cada plan que discutió con sus asesores. ¿Y qué planeas hacer con esa información? Rosario lo miró fijamente, y Ahmed vio en esos ojos algo que lo inquietó profundamente. No era amenaza ni chantaje, sino algo mucho más poderoso. Una dignidad inquebrantable que su dinero no podía comprar ni su poder podía destruir. Por ahora, señor Al-Rashid, voy a terminar de limpiar su habitación. Porque a diferencia de lo que usted cree, no hay trabajos dignos o indignos. Solo hay personas que trabajan con honor y personas que no lo hacen. Ahmed se quedó en silencio mientras Rosario terminaba meticulosamente su trabajo. Cada movimiento de ella era preciso, profesional, lleno de una gracia que él no había notado antes. Cuando terminó, se dirigió hacia la puerta con su carrito. «Señora, ¿cuál es su nombre completo?», preguntó Ahmed. Y por primera vez su tono no llevaba desprecio, sino algo parecido al respeto. Rosario García Mendoza, doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en literatura clásica medieval por la Universidad de El Cairo. Ahmed se quedó solo en su suite, mirando por la ventana una ciudad que de repente ya no le parecía tan primitiva. Por primera vez en años, había conocido a alguien que lo había visto exactamente por lo que era, y no había temblado ante su poder ni se había dejado comprar por su riqueza. Abajo, en el lobby, Rosario caminaba hacia el elevador de empleados cuando Fernando la interceptó. «Rosario, ¿qué demonios hiciste allá arriba? Su excelencia acaba de llamar a recepción preguntando por ti». «¿Preguntando por mí?» «Sí, preguntando por tu nombre completo, tu historia, tus calificaciones. ¿Le dijiste algo que no debías? ¿Lo molestaste de alguna manera?» Rosario sonrió con una serenidad que desconcertó a Fernando. «No, señor Fernando, solo hice mi trabajo». «Bueno, más te vale. Este hombre puede destruir esta empresa con una llamada telefónica». Mientras Fernando se alejaba murmurando preocupaciones, Rosario sintió algo que no había experimentado en años: la satisfacción de haber recuperado un pedazo de sí misma. Había roto el silencio de 3 años, había mostrado su verdadero rostro y el mundo no se había acabado. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Ahmed Al-Rashid acababa de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer equivocada, y las consecuencias de ese descubrimiento apenas comenzaban a desplegarse. 2 días después, el ambiente en el Hotel Emperador había cambiado de manera sutil, pero perceptible. Los empleados susurraban en los pasillos, las miradas se cruzaban cargadas de curiosidad, y Fernando caminaba de un lado a otro con una expresión de nerviosismo creciente que no lograba disimular. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?», murmuró Yolanda mientras observaba por tercera vez en la mañana cómo Ahmed
al-Rashid bajaba personalmente al lobby, algo completamente inusual para un huésped de su categoría. Carmen, desde recepción, negó con la cabeza mientras fingía revisar documentos. No tengo idea, pero ayer lo vi preguntándole al concierge sobre tours culturales en la ciudad. Un jeque millonario pidiendo información sobre museos y bibliotecas. Algo muy raro está pasando. Lo que ninguno de ellos sabía era que Ahmed no había podido dormir bien desde su encuentro con Rosario. Por primera vez en décadas había conocido a alguien que no se había inclinado ante su poder, que no había temblado ante su riqueza, que había mantenido su dignidad intacta incluso en las circunstancias más humillantes. Esa mañana, mientras desayunaba en su suite, Ahmed marcó un número en su teléfono satelital. La conversación fue en árabe, pero su tono había perdido esa arrogancia despectiva que lo caracterizaba. Ahmed, ¿kayfa al-umur fil Mexique? La voz de su hermano menor, Khalil, llegaba desde Dubái. Khalil, he encontrado algo, o mejor dicho, a alguien que me ha hecho reconsiderar muchas cosas. ¿Una mujer? Ahmed, no me digas que te has enamorado de una mexicana. No es eso, es algo más complejo. He conocido a una persona que me ha mostrado un espejo de mí mismo y no me gusta lo que veo reflejado. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Khalil conocía a su hermano desde la infancia y nunca lo había escuchado hablar con esa introspección. ¿Qué planeas hacer? No lo sé todavía, pero algo me dice que debo quedarme aquí un poco más. Mientras tanto, en el cuarto de limpieza, Rosario organizaba sus implementos con movimientos automáticos, pero su mente estaba completamente enfocada en las repercusiones de lo que había hecho. Había roto un silencio de 3 años, había mostrado su verdadero rostro y ahora no sabía exactamente qué esperar. Rosario, la voz de María Elena, una compañera de trabajo de más de 60 años, la sacó de sus pensamientos. Es cierto lo que dice la gente, que el jeque ha estado preguntando por ti. No sé de qué habla la gente, doña María Elena. La mujer mayor se acercó y bajó la voz, sus ojos brillando con esa sabiduría que dan los años. Mija, yo llevo 30 años trabajando en hoteles. He visto de todo y nunca, escúchame bien, nunca he visto a un huésped de esa categoría preguntar por una empleada de limpieza. O pasa algo muy bueno o algo muy malo. Rosario suspiró profundamente. ¿Puedo contarle algo en confianza, doña María Elena? Por supuesto, hija. Mis labios son una tumba. 20 minutos después, María Elena se había quedado sentada en una silla de plástico con la boca abierta y los ojos como platos. ¿Doctora? ¿Tú eres doctora universitaria? Lo fui durante muchos años. ¿Y hablas árabe como ellos? Sí. ¿Y le dijiste al jeque que entendiste todos sus insultos? Sí. María Elena se persignó lentamente. Virgencita de Guadalupe, Rosario, ¿tú sabes en qué te has metido? La verdad, doña María Elena, ya estoy cansada de esconderme, ya estoy cansada de fingir que soy menos de lo que soy. La mujer mayor la miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. Mira, mija, yo admiro tu valor. Pero estos hombres poderosos no están acostumbrados a que los confronten. Pueden ser peligrosos cuando se sienten amenazados. En ese momento, Yolanda apareció en la puerta del cuarto de limpieza, jadeando ligeramente como si hubiera corrido. Rosario, tienes que venir conmigo, ahora mismo. ¿Qué pasó? Fernando está en su oficina y... Bueno, es mejor que vengas a ver. En la oficina de Fernando, cuando Rosario entró, encontró una escena que jamás habría imaginado. Fernando estaba sentado detrás de su escritorio, pero no con su postura habitual de poder. Parecía nervioso, desconcertado, casi sumiso. Frente a él, Ahmed al-Rashid estaba de pie, pero su lenguaje corporal también había cambiado. Ya no irradiaba esa arrogancia despectiva. Había algo más calculado, más pensativo en su postura. «Ah, Rosario», dijo Fernando, y por primera vez en 3 años, su voz no llevaba desprecio sino una extraña deferencia.
Su Excelencia quiere hablar contigo. Ahmed se volvió hacia ella y Rosario notó inmediatamente que algo fundamental había cambiado en su expresión. Los ojos que 2 días antes la habían mirado como a un insecto, ahora la observaban con algo parecido al respeto cauteloso. «Señora García», dijo Ahmed en un español cuidadoso, «me preguntaba si podríamos tener una conversación privada». Fernando parpadeó varias veces, claramente confundido por el tono respetuoso que el jeque estaba usando con una empleada de limpieza. «Por supuesto, Su Excelencia. Rosario, ¿puedes...» «Un momento», interrumpió Ahmed, y su mirada se dirigió fríamente hacia Fernando. «Creo que hay algunas cosas que usted debería saber sobre la señora García antes de continuar tratándola como lo ha estado haciendo». Un silencio incómodo llenó la oficina. Rosario sintió que el aire se espesaba con tensión, mientras Fernando alternaba miradas confundidas entre Ahmed y ella. «¿Qué quiere decir, Su Excelencia?» Ahmed sonrió, pero no era la sonrisa cruel de los días anteriores. Era algo más complejo, mezcla de respeto y tal vez un toque de diversión. «Señor Jiménez, ¿sabía usted que la señora García tiene un doctorado en estudios árabes e islámicos?» Fernando soltó una risa nerviosa. «¿Un doctorado? Su Excelencia, creo que hay algún malentendido. Rosario es empleada de limpieza. ¿Sabía que habla árabe clásico con una fluidez que pondría en vergüenza a muchos diplomáticos?» La risa de Fernando se cortó abruptamente. Sus ojos se movieron hacia Rosario con una expresión de creciente incredulidad. «¿Sabía que fue profesora universitaria durante 8 años y que tiene publicaciones académicas traducidas a 5 idiomas?» Fernando se hundió lentamente en su silla, su rostro pasando por una gama completa de emociones: confusión, shock, incredulidad y finalmente algo parecido al horror cuando comenzó a comprender las implicaciones de lo que estaba escuchando. Eso es imposible», murmuró. Ahmed se volvió hacia Rosario. «Señora García, ¿podría decirle al señor Jiménez cuáles fueron sus palabras exactas cuando la empujó el primer día que llegué?» Rosario mantuvo la compostura, pero había una nueva firmeza en su voz. Dijo: «Esta gente no entiende de jerarquías. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran dueñas del lugar». Fernando palideció visiblemente. «¿Y recuerda lo que dijo sobre empleados incompetentes?» Dijo que no iba a permitir que empleados incompetentes arruinaran la oportunidad más importante que había tenido el hotel. Ahmed asintió lentamente. «Señor Jiménez, durante 3 años usted ha estado tratando como empleada incompetente a una mujer que probablemente tiene más educación formal que ambos juntos». El silencio en la oficina era ensordecedor. Fernando abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, tratando de procesar información que contradecía completamente todo lo que había asumido durante años. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué está trabajando como...? «La vida, señor Fernando», interrumpió Rosario con voz serena, «a veces nos pone en circunstancias que no elegimos, pero eso no significa que perdamos nuestro valor como personas». Ahmed observaba la escena con una expresión fascinada. «Sabe, señor Jiménez, he aprendido algo muy valioso en los últimos días. He descubierto que la verdadera clase no tiene nada que ver con dinero o posición social. Tiene que ver con cómo tratamos a quienes creemos que tienen menos poder que nosotros». Fernando se había quedado mudo, su mundo de certezas desmoronándose pieza por pieza. «Señora García», continuó Ahmed, «me preguntaba si estaría dispuesta a trabajar como mi consultora cultural y traductora personal durante el resto de mi estancia en México». «¿Consultora?», preguntó Fernando débilmente. «Sí, con un salario diario equivalente a lo que ella gana aquí en 6 meses». Los ojos de Fernando se agrandaron hasta proporciones cómicas. Rosario lo miró fijamente a Ahmed. «¿Y por qué querría hacer eso?
porque he descubierto que he estado cometiendo los mismos errores que el señor Jiménez. He estado juzgando a las personas por su apariencia exterior en lugar de conocer su verdadero valor. Y usted, señora García, me ha dado una lección de humildad que no olvidaré jamás. Fernando finalmente encontró su voz, aunque salía como un chillido. Rosario, doctora, ¿qué va a pasar con tu trabajo aquí? Por primera vez en 3 años, Rosario sonrió con verdadera alegría. Señor Fernando, creo que es hora de que deje de trabajar para alguien que nunca me valoró y empiece a trabajar con alguien que está dispuesto a reconocer mi verdadero valor. Ahmed extendió su mano hacia ella. ¿Acepta la oferta, doctora García? Rosario estrechó su mano firmemente. La acepto. Fernando se quedó sentado en su oficina, viendo cómo su empleada incompetente salía del brazo del huésped más importante que había pisado su hotel, sabiendo que acababa de perder no solo a una empleada, sino la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria que había tenido frente a él durante 3 años sin darse cuenta. 1 hora después, las noticias corrían por el hotel como fuego. Los empleados se reunían en pequeños grupos, susurrando con asombro sobre la transformación más impactante que habían presenciado jamás. ¿Escuchaste? Rosario es doctora. ¿La Rosario de limpieza? La misma. Y ahora está trabajando para el jeque como consultora. No puede ser cierto. María Elena la vio subir al ascensor principal con el jeque. Ya no trae el uniforme azul, trae un traje elegante. Y era verdad. En la suite presidencial, Rosario había dejado atrás no solo el uniforme, sino años de invisibilidad. Vestía un elegante conjunto que Ahmed había mandado traer de una boutique exclusiva, y por primera vez en mucho tiempo se veía exactamente como lo que era, una profesional altamente calificada. «Doctora García», dijo Ahmed, mientras le servía té árabe en copas de cristal, «¿puede enseñarme algo? ¿Qué le gustaría aprender? Quiero aprender a ver a las personas como usted me vio a mí, sin prejuicios, sin asumir que el dinero me hace superior». Rosario sonrió y Ahmed vio en esa sonrisa algo que su dinero nunca había podido comprar, el respeto genuino de una persona que había mantenido su dignidad contra todas las probabilidades. «La primera lección», dijo Rosario, «es muy simple. Cada persona que conocemos sabe algo que nosotros no sabemos. La sabiduría está en escuchar, no en asumir». Ahmed asintió, sabiendo que acababa de comenzar la educación más importante de su vida. 1 semana después, la transformación en el Hotel Emperador era visible hasta en los detalles más pequeños. Los empleados caminaban con una postura ligeramente diferente. Sus conversaciones llevaban un tono de expectativa y había una energía nueva que flotaba por los pasillos como electricidad silenciosa. Fernando había pasado los últimos días en un estado que oscilaba entre la negación y la autocompasión. Se había encerrado en su oficina, emergiendo solo para encuentros absolutamente necesarios, evitando las miradas curiosas de empleados que susurraban cada vez que pasaba cerca. «No puede ser real», murmuró por enésima vez mientras revisaba documentos sin realmente leerlos. «Una empleada de limpieza no puede ser doctora universitaria. Es imposible». Yolanda tocó suavemente la puerta antes de entrar, llevando una bandeja con café que Fernando ni siquiera había pedido. Sus movimientos eran cautelosos, como si estuviera acercándose a un animal herido. «Fernando, necesitas comer algo. No has salido de aquí en 2 días». «¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a mirar a la cara a los empleados sabiendo que durante 3 años traté como basura a una mujer que tiene más educación que yo?» «Fernando». «No, Yolanda, tú sabías». «¿Alguien sabía y nadie me dijo nada?» «Nadie sabía». «Rosario nunca dijo nada». «Exactamente. Nunca dijo nada porque sabía que yo era un imbécil que no la habría escuchado de todas formas». Mientras tanto, en la suite presidencial, la dinámica entre Ahmed y Rosario había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había esperado. No era la relación típica de jefe-empleado,
ni la dinámica de huésped-servicio. Era algo más profundo. El intercambio genuino entre dos personas que se habían visto mutuamente sin máscaras. Ahmed estaba sentado en el sofá de cuero, pero ya no con esa postura imperial que había caracterizado su primera semana. Había algo más relajado en su forma de moverse, más humano en sus gestos. «Doctora García», dijo mientras observaba unos documentos que ella había traducido, «tengo que hacerle una confesión que me avergüenza profundamente. Dígame, cuando llegué a México, vine no solo por negocios. Vine con la intención deliberada de demostrarle a mi familia que los latinoamericanos eran exactamente lo que yo pensaba, inferiores, desesperados por dinero, fáciles de manipular». Rosario levantó la vista de sus notas, pero no mostró sorpresa. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el único inferior en esta historia era yo. No por mi nacionalidad o mi idioma, sino por mi incapacidad de ver más allá de mis prejuicios. Ahmed se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. ¿Sabe lo que más me duele, doctora García? ¿Qué? Que probablemente he tratado así a cientos, tal vez miles de personas a lo largo de mi vida. Empleados, choferes, personal de servicio, gente trabajadora como usted. Y nunca me detuve a pensar que cada uno de ellos podría tener una historia extraordinaria, conocimientos que yo no poseo, una dignidad que mi dinero no puede comprar. Rosario cerró su cuaderno de notas y se acercó a la ventana. Ahmed, ¿puedo llamarlo Ahmed? Por favor. Ahmed, ¿sabe cuál fue el momento más difícil para mí en estos 3 años? ¿Cuándo? No fue cuando Fernando me gritaba. No fue cuando los huéspedes me ignoraban como si fuera invisible. Fue cuando empecé a creerme que realmente era menos valiosa porque mi trabajo parecía menos importante. Ahmed se volvió hacia ella y Rosario vio en sus ojos algo que reconoció. Dolor genuino por las heridas que había causado sin darse cuenta. Doctora García, Rosario, llámeme Rosario. Rosario, ¿cómo puedo reparar el daño que he causado? No solo a usted, sino a todas las personas que he tratado con desprecio a lo largo de mi vida. La reparación, Ahmed, no se hace con dinero. Se hace cambiando la forma en que vemos y tratamos a las personas de aquí en adelante. Esa tarde, en el comedor del hotel, Ahmed había tomado una decisión que había sorprendido incluso a Rosario. En lugar de cenar en su suite como había hecho todas las noches anteriores, había bajado al comedor principal del hotel. Pero no se había sentado en la mesa reservada para huéspedes VIP. Se había sentado en una mesa regular y había pedido que Rosario lo acompañara. Los meseros se acercaban con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Nunca habían servido directamente a un huésped de esa categoría en el comedor general. «Señor Al-Rashid», dijo Luis, un mesero de mediana edad que había trabajado en el hotel durante 5 años. «¿Está seguro de que prefiere esta mesa? ¿Podemos preparar algo especial en el salón privado? Esta mesa está perfecta, gracias. Y por favor, me gustaría conocer su nombre y cuánto tiempo lleva trabajando aquí». Luis parpadeó varias veces, claramente confundido por la pregunta. Luis Hernández, señor. 5 años. ¿Tiene familia, Luis? Sí, señor. Esposa e hijos. ¿Qué estudian sus hijos? Luis intercambió una mirada nerviosa con Rosario, quien le sonrió alentadoramente. Mi hija mayor estudia enfermería, señor. Mi hijo menor está en la preparatoria. Debe estar muy orgulloso. Sí, señor. Mucho. Cuando Luis se alejó para traer los menús, Ahmed se volvió hacia Rosario. Durante 5 años, ese hombre me ha servido comida en diferentes hoteles de mi cadena. Nunca supe su nombre hasta hoy. ¿Cómo se siente eso? Se siente terrible. Como si hubiera estado ciego toda mi vida. Una mesa más allá. María Elena cenaba con otras 2 empleadas del hotel, todas mayores de 50 años, todas veteranas de la industria hotelera. Sus voces bajas llevaban esa sabiduría práctica que viene de décadas de observar comportamientos humanos.
Miren nada más, murmuró Carmen mientras fingía revisar su plato. El jeque más poderoso del mundo sentado en mesa normal, preguntándole al mesero por su familia. Ante y todo por Rosario, agregó María Elena con una sonrisa que mezcla el orgullo con la satisfacción. Esa niña le enseñó algo que sus millones no pudieron comprar. ¿Qué creen que va a pasar ahora?, preguntó la tercera mujer, Esperanza, quien trabajaba en lavandería. Lo que tenga que pasar, respondió María Elena con esa certeza que solo dan los años. Pero ya nada va a ser igual. Cuando alguien ve la verdad por primera vez, no puede volver a fingir que está ciego. De regreso en la mesa de Ahmed, la conversación había tomado un tono más personal. Ahmed había ordenado platos típicos mexicanos, algo que había evitado cuidadosamente durante toda su estancia, y estaba descubriendo sabores que nunca había experimentado. Rosario, ¿puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo mantuvo su dignidad durante 3 años de humillaciones? Rosario tomó un sorbo de agua antes de responder, considerando cuidadosamente sus palabras. Mi abuela solía decirme algo que nunca olvidé. Mija, tú no eres tu trabajo, tú no eres tu uniforme, tú no eres lo que otros piensan de ti. Tú eres lo que llevas en el corazón y en la mente, y eso nadie te lo puede quitar jamás. Su abuela era muy sabia. Era una mujer que trabajó toda su vida como empleada doméstica, pero tenía más sabiduría que muchos profesionales que he conocido. Me enseñó que la dignidad no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú piensas de ti mismo. Ahmed asintió lentamente. Mi abuelo me enseñó lo opuesto. Me enseñó que el valor de una persona se medía por la cantidad de dinero que tenía y el poder que podía ejercer sobre otros. ¿Y ahora qué piensa? Ahora pienso que mi abuelo, que en paz descanse, estaba profundamente equivocado. En ese momento, Fernando apareció en la entrada del comedor. Se había quedado parado durante varios segundos, observando la escena. El huésped más importante de la historia del hotel, cenando tranquilamente con la mujer que él había despreciado durante 3 años. Rosario lo vio primero y le hizo una pequeña seña con la mano para que se acercara. Fernando dudó, sus pies parecían pegados al suelo, pero finalmente caminó hacia la mesa con pasos vacilantes. «Señor Fernando», dijo Rosario cuando él se acercó lo suficiente, «¿quiere acompañarnos?» Fernando miró a Ahmed, claramente esperando algún tipo de rechazo o dismisal, pero Ahmed gesticuló hacia una silla vacía. «Por favor, siéntese». Fernando se sentó lentamente, como si la silla pudiera desaparecer en cualquier momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras las colocaba sobre la mesa. «Señor Jiménez», dijo Ahmed después de un momento de silencio incómodo, «creo que los 3 tenemos cosas de las que hablar». «Su Excelencia, yo quería disculparme». «Fernando», interrumpió Rosario suavemente, «no se disculpe conmigo. Usted no sabía mi historia y yo nunca se la conté. Lo que importa ahora es lo que hagamos de aquí en adelante». Ahmed asintió. «Rosario tiene razón. Todos hemos aprendido algo importante esta semana. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento?» Fernando levantó la vista por primera vez, y tanto Ahmed como Rosario pudieron ver que había estado llorando. «No sé cómo enfrentar a mis empleados sabiendo lo que hice. No sé cómo mirarme al espejo sabiendo que durante 3 años desperdicié la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria». «De Fernando», dijo Rosario con voz gentil, «todos cometemos errores. Lo que nos define no son los errores que cometemos, sino lo que hacemos para corregirnos cuando nos damos cuenta de que estábamos equivocados». Ahmed se inclinó hacia adelante. «Señor Jiménez, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo?» «¿Cuál?» «Usted tuvo la oportunidad de conocer a Rosario durante 3 años y la desperdició. Yo casi la desperdicié también, pero tuve la suerte de que ella tuviera el valor de mostrarme quién era realmente». «¿Y eso qué significa?»
Significa que ambos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nunca más juzguemos a las personas por su apariencia, por su trabajo o por nuestras propias ideas preconcebidas. Fernando asintió lentamente y por primera vez en días había algo parecido a la esperanza en sus ojos. ¿Creen que es posible cambiar? Después de 45 años de ver el mundo de una manera, Rosario sonrió, y esa sonrisa llevaba toda la compasión que había mantenido viva durante los años más difíciles de su vida. Fernando, yo cambié mi mundo en un momento cuando decidí hablar árabe en lugar de seguir callada. Ahmed cambió el suyo cuando decidió escuchar en lugar de seguir hablando. El cambio es siempre posible. Ahmed levantó su vaso de agua en un gesto espontáneo. Por los segundos oportunidades, Rosario levantó el suyo, por la dignidad de cada persona. Fernando levantó su vaso con manos que ya no temblaban, por aprender a ver lo que siempre estuvo frente a nosotros. Los tres brindaron en silencio y en ese momento cada uno de ellos supo que habían cruzado una línea invisible. No había vuelta atrás hacia la ignorancia, hacia los prejuicios, hacia la ceguera voluntaria que había definido sus vidas hasta ese momento. Más tarde esa noche, Rosario caminaba por su barrio, las calles familiares iluminadas por la luz tenue de los faroles. Llevaba la misma ropa elegante que había usado durante la cena, pero ahora se sentía natural en ella, como si siempre hubiera sido suya. Cuando llegó a su casa, encontró a Celia esperándola en la sala, rodeada de libros de estudio, pero claramente demasiado emocionada para concentrarse. «Ma, ¿es cierto todo lo que está diciendo la gente del barrio? ¿Qué está diciendo la gente del barrio? Que te descubrió un jeque millonario, que eres doctora universitaria, que ahora trabajas como consultora internacional». Rosario se sentó junto a su hija y la abrazó. «Es cierto, mija, pero lo más importante no es que me haya descubierto un jeque. Lo más importante es que por fin tuve el valor de mostrar quién soy realmente. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, Celia, vamos a vivir sin escondernos. Vamos a recordar siempre que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino de lo que llevamos aquí adentro». Rosario puso su mano sobre el corazón de su hija, y Celia sintió algo que no había sentido en años: la seguridad absoluta de que su madre había vuelto a ser quien siempre había estado destinada a ser. 2 semanas después, el lobby del Hotel Emperador vibraba con una energía diferente esa mañana. No era la tensión artificial que había caracterizado las primeras semanas de la visita de Ahmed, sino algo más profundo. La anticipación silenciosa que surge cuando todos saben que un capítulo importante está llegando a su fin. Ahmed había anunciado la noche anterior que partiría al día siguiente, y la noticia se había extendido por todo el hotel como ondas en un estanque. Los empleados intercambiaban miradas cargadas de significado, conscientes de que habían sido testigos de algo extraordinario que cambiaría sus perspectivas para siempre. «¿Crees que las cosas van a volver a ser como antes?», murmuró Carmen mientras organizaba documentos en recepción, sus ojos dirigiéndose discretamente hacia donde Fernando conversaba con el concierge. «Imposible», respondió María Elena, quien había bajado del piso superior con una expresión pensativa. «Cuando una persona ve la verdad por primera vez, no puede volver a fingir que está ciega. Y todos hemos visto la verdad esta semana». En la suite presidencial, la habitación que había sido testigo de la transformación más profunda estaba ahora en proceso de ser desocupada. Las maletas de cuero italiano de Ahmed estaban abiertas sobre la cama, pero él no se movía con la prisa eficiente que había caracterizado sus viajes anteriores. Sus movimientos eran más pausados, más reflexivos, como si cada objeto que guardaba llevara consigo el peso de las lecciones aprendidas. Rosario estaba sentada en el sofá, organizando los documentos finales de su trabajo como consultora,
pero su atención se dividía entre las páginas y el hombre que había evolucionado tanto en tan poco tiempo. Ya no quedaba nada de esa arrogancia despectiva que había definido su primer encuentro. En su lugar había una humildad genuina que parecía haber calado hasta sus huesos. «Rosario», dijo Ahmed, mientras doblaba cuidadosamente una túnica blanca, «¿puedo hacerle una pregunta que me ha estado molestando durante días?» «Por supuesto. ¿Por qué me dio una oportunidad? Después de escuchar todos mis insultos, después de saber exactamente lo que pensaba de usted y de su gente, ¿por qué no me denunció? ¿Por qué no me humilló públicamente como yo merecía?» Rosario cerró su carpeta y lo miró directamente. «Porque humillarlo a usted no habría cambiado nada, Ahmed. Solo habría perpetuado el ciclo de dolor. Mi abuela me enseñó que la venganza es como beber veneno esperando que la otra persona se muera». Ahmed se detuvo completamente en su tarea de empacar. Su abuela realmente era una mujer extraordinaria. Lo era. Y también me enseñó que las personas pueden cambiar, pero solo si alguien les da la oportunidad de hacerlo. Usted necesitaba ver un espejo, no un martillo. ¿Y cómo sabía que yo podía cambiar? Rosario sonrió con esa sabiduría que había mantenido intacta durante los años más difíciles de su vida. Porque en el momento más vulnerable, cuando su mundo de certeza se desplomó, usted no trató de destruirme. Trató de entender. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente bajo toda esa arrogancia aprendida. Una hora más tarde, en la oficina de Fernando, la transformación en Fernando había sido quizás la más dramática de todas. El hombre que había comenzado estas 2 semanas como un gerente prepotente y despectivo, ahora parecía más pequeño físicamente, pero paradójicamente más humano. Sus gestos eran menos grandilocuentes, su voz había perdido esa dureza artificial y por primera vez en años parecía estar realmente escuchando cuando otros hablaban. «Yolanda», dijo mientras revisaba horarios de empleados, «quiero que organices una reunión con todo el personal, no una reunión administrativa normal. Algo diferente». «¿Diferente cómo?» «Quiero conocer a cada empleado. No sus números de productividad o sus reportes de asistencia. Quiero conocer sus nombres, sus historias, sus sueños». Fernando hizo una pausa y su voz se quebró ligeramente. «Quiero saber quiénes son realmente las personas que han estado trabajando para mí todos estos años». Yolanda lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto naciente. «Fernando, ¿estás seguro? Son más de 50 empleados». «Tengo tiempo. De hecho, es lo más importante que puedo hacer con mi tiempo». En ese momento, Luis, el mesero que había servido a Ahmed durante la cena memorable, apareció en la puerta con expresión dudosa, como si no estuviera seguro de si debería interrumpir. «Señor Fernando, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Por supuesto, Luis, pasa, siéntate». Luis entró, pero se quedó de pie, claramente incómodo con la nueva dinámica. «Es que, bueno, quería agradecerle». «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Ayer hablé con mi hija, la que estudia enfermería. Le conté que el huésped más importante del hotel me había preguntado por ella, que había mostrado interés genuino en mi familia. Y mi hija me dijo algo que nunca olvidaré». Fernando se inclinó hacia adelante genuinamente interesado. «¿Qué te dijo?» «Me dijo, papá, por primera vez en 5 años trabajando ahí, suenas orgulloso de tu trabajo. Y tiene razón. Esa conversación con el jeque, ver cómo usted también ha empezado a tratarnos diferente, me hizo recordar que mi trabajo tiene dignidad, que yo tengo dignidad». Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas que ya no trataba de esconder. «Luis, yo debía haber sabido el nombre de tu hija desde el primer día que empezaste a trabajar aquí. Debí haber conocido tu historia, tus sueños, tus luchas. Me disculpo por todos estos años de ceguera». Luis se acercó y en un gesto completamente espontáneo extendió su mano hacia Fernando. Cuando se dieron la mano, había algo nuevo en el aire: respeto mutuo,
reconocimiento de humanidad compartida, la posibilidad de comenzar de nuevo. En el lobby, media hora antes de la partida, la despedida de Ahmed no sería la típica salida discreta de un huésped VIP. Había solicitado específicamente poder despedirse de cada empleado que había conocido durante su estancia, y el lobby se había llenado gradualmente de personal que normalmente permanecía invisible para los huéspedes de su categoría. Estaba allí María Elena, con su uniforme de limpieza pero llevándose con una dignidad nueva. Estaba Carmen de recepción, Luis el mesero, Esperanza de lavandería, el concierge, los botones, las camareras. Todos habían sido tocados de alguna manera por los eventos de las últimas 2 semanas. Ahmed se movía entre ellos con una gracia que nunca había mostrado antes, pero no era la gracia artificial de la diplomacia. Era la gracia genuina, de alguien que finalmente había aprendido a ver a otros seres humanos como iguales. María Elena dijo cuando llegó junto a la mujer mayor: «Quiero agradecerle por la sabiduría que compartió conmigo». «¿Yo le compartí sabiduría a usted, señor?» «Sí». Cuando la vi hablando con Rosario aquella tarde, vi en sus ojos el reconocimiento inmediato del valor de una persona. No necesitó que nadie le dijera que ella era especial. Lo supo instintivamente. Eso es un don que yo no tenía, pero espero aprender. María Elena sonrió con esa calidez materna que había caracterizado toda su vida. Señor Ahmed, la sabiduría no se regala. Se gana viviendo, sufriendo, levantándose y sobre todo manteniendo el corazón abierto. Usted ya tiene ese corazón abierto ahora. El resto vendrá solo. Cuando Ahmed llegó donde estaba Fernando, ambos hombres se miraron durante un momento largo. Había tanto que decir, tantas disculpas pendientes, tanto crecimiento mutuo que reconocer. «Señor Al-Rashid», comenzó Fernando. «Yo quería...» «Fernando», interrumpió Ahmed suavemente. «No hay necesidad de más disculpas entre nosotros. Lo que importa ahora es lo que hagamos con lo que hemos aprendido». «¿Y qué ha aprendido usted?» «He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de reconocer el valor inherente de cada persona que encontramos en nuestro camino». Fernando asintió lentamente. «Yo he aprendido que el poder real no está en humillar a otros, sino en elevarlos, en reconocer su dignidad, en valorar sus contribuciones, en verlos realmente». Finalmente, frente a Rosario, los dos se encontraron en el centro del lobby, rodeados por empleados que observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando el final de una transformación extraordinaria. «Doctora García», dijo Ahmed, y en esas 2 palabras había todo el respeto que no había mostrado en su primer encuentro. «¿Cómo podré agradecerle por cambiar mi vida?» «Ahmed, usted cambió su propia vida. Yo solo le mostré un espejo. Pero sin ese espejo habría seguido ciego para siempre». Rosario tomó las manos de Ahmed en las suyas, un gesto simple pero cargado de significado profundo. «Ahmed, prométame algo, lo que sea. Prometa que cuando regrese a su mundo, a sus palacios y sus empresas, recordará que cada empleado que encuentre tiene una historia. Cada mesero, cada chofer, cada persona que trabaja para usted tiene sueños, luchas, dignidad. Prometa que los verá». «Lo prometo. Y más que eso, Rosario, prometo que trataré de ser el tipo de persona que usted siempre vio que podía llegar a ser». Los empleados que rodeaban la escena comenzaron a aplaudir espontáneamente, pero no era un aplauso protocolario. Era el reconocimiento genuino de haber presenciado algo hermoso, la transformación del corazón humano. Cuando Ahmed caminó hacia la salida del hotel, seguido por su séquito de guardaespaldas y asistentes, ya no se movía con esa arrogancia imperial que había caracterizado su llegada. Caminaba como un hombre que había encontrado algo más valioso que todo su dinero: la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos. En la puerta se volvió una última vez hacia Rosario. «Doctora García,
Esto no es una despedida, es el comienzo de algo nuevo. Rosario sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría de una mujer que había mantenido su dignidad contra todas las adversidades, que había encontrado la fuerza para mostrar su verdadero rostro y que había tenido la compasión de ayudar a otros a encontrar el suyo. Vaya en paz, Ahmed, y recuerde, la verdadera riqueza siempre estuvo dentro de usted. Solo necesitaba a alguien que le ayudara a encontrarla. Los Mercedes-Benz negros se alejaron del Hotel Emperador, pero la transformación que había comenzado en esos pasillos continuaría resonando en las vidas de todos los que habían sido tocados por ella. El hotel se había convertido en algo más que un lugar de hospedaje. Se había convertido en un espacio donde las personas habían aprendido a verse realmente unas a otras, donde la dignidad había sido restaurada, donde la humanidad había triunfado sobre los prejuicios. Y en el centro de todo ello estaba Rosario, que había demostrado que a veces la persona más poderosa en una habitación no es la que tiene más dinero, sino la que tiene el valor de ser auténtica. 6 meses después, el barrio donde vivía Rosario se despertaba como siempre con los sonidos familiares, el silbato del carrito de camotes, las voces de los niños corriendo hacia la escuela, el rumor constante de una comunidad trabajadora que iniciaba otro día de lucha y esperanza. Pero en el pequeño departamento de la colonia popular, algo había cambiado para siempre. No eran las paredes, que seguían siendo las mismas. No era el mobiliario modesto que había acompañado a Rosario durante años. Era algo más sutil, pero infinitamente más poderoso. La forma en que la luz de la mañana parecía entrar diferente, como si la dignidad recuperada hubiera transformado incluso la calidad del aire que se respiraba allí. «Ma, llegó otra carta», dijo Celia desde la cocina, alzando un sobre elegante con sellos internacionales. Su voz llevaba esa mezcla de orgullo y asombro que no había desaparecido en todos estos meses. Cada vez que llegaba correspondencia de Ahmed, la muchacha de 17 años recordaba que su madre no era solo su madre, era una mujer extraordinaria que había cambiado la vida de personas al otro lado del mundo. Rosario tomó el sobre con manos que ya no temblaban de incertidumbre, sino que se movían con la seguridad de quien había encontrado su lugar en el mundo. La carta estaba escrita en árabe, con esa caligrafía elegante que reconocía inmediatamente. «¿Qué dice esta vez?», preguntó Celia mientras se sentaba junto a su madre en el pequeño sofá de la sala. Rosario sonrió mientras leía, y esa sonrisa llevaba toda la satisfacción de una lección bien enseñada. Dice que inauguró un programa en todas sus empresas donde los ejecutivos deben conocer personalmente a cada empleado, saber sus nombres, sus historias, sus sueños. ¿En serio? También dice que ha visitado las casas de sus empleados más antiguos, que ha pedido disculpas por años de indiferencia y que ha descubierto que muchos de ellos tenían historias tan extraordinarias como la mía. Celia negó con la cabeza con esa sabiduría precoz que dan las circunstancias difíciles. «Ma, ¿te das cuenta de lo que hiciste? No solo cambiaste tu vida, cambiaste la vida de miles de personas que ni siquiera conoces». «No, mija, yo no cambié nada. Solo tuve el valor de mostrar quién era realmente. El cambio lo hizo cada persona cuando decidió ver más allá de las apariencias. Mientras tanto, en el Hotel Emperador, la transformación en el hotel había sido gradual pero profunda. Los pasillos que antes resonaban con la tensión del miedo, ahora vibraban con algo diferente. Respeto mutuo, dignidad compartida, la sensación de que cada persona que trabajaba allí importaba realmente. Fernando caminaba por el lobby esa mañana, pero su recorrido ya no era la inspección despectiva de un jefe autoritario. Se detenía a conversar con empleados, preguntaba por sus familias, recordaba detalles de conversaciones anteriores. Sus movimientos habían perdido esa prisa artificial del ejecutivo que quiere demostrar su importancia.
y había ganado la pausa reflexiva de alguien que había aprendido el valor de la conexión humana. «Buenos días, María Elena», saludó cuando se encontró con la mujer mayor en el área de limpieza. «¿Cómo está su nieto? ¿Ya se decidió por la carrera que va a estudiar?» María Elena dejó de organizar sus implementos y lo miró con esos ojos que habían visto décadas de comportamiento humano. «Señor Fernando, mi nieto decidió estudiar hotelería. Dice que si su abuelo puede trabajar en un lugar donde lo tratan con dignidad, él también quiere ser parte de esta industria. Me da mucho gusto escuchar eso. Y a mí me da gusto ver en qué se ha convertido usted, señor Fernando. Mi abuela siempre decía que las personas no cambian, pero usted me ha demostrado que mi abuela, que en paz descanse, estaba equivocada». Fernando sintió ese nudo familiar en la garganta que aparecía cada vez que alguien reconocía su transformación. «María Elena, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo mantuvo su fe en las personas durante tantos años de ser tratada como invisible?» La mujer mayor sonrió con esa sabiduría que solo dan los años y las dificultades superadas. «Señor Fernando, yo nunca perdí mi fe en las personas, porque sabía algo que usted tuvo que aprender. Todos llevamos luz adentro, pero a veces esa luz está enterrada bajo capas de dolor, miedo o arrogancia. La Rosario nos enseñó que a veces lo único que necesitamos es que alguien tenga el valor de encender una cerilla en la oscuridad». En otro extremo de la ciudad, Luis, el mesero que había servido durante aquella cena transformadora, llegaba a su casa después de su turno con una expresión que su esposa Carmen ya había aprendido a reconocer. Era la expresión de un hombre que se había reconciliado consigo mismo, que había encontrado dignidad en su trabajo y orgullo en su vida. «¿Cómo estuvo el día, amor?», preguntó Carmen mientras preparaba la cena familiar. «Increíble. Hoy llegó un grupo de empresarios japoneses muy importantes. Y por primera vez en 20 años de trabajar en hoteles, el gerente me presentó por mi nombre. Me pidió que les contara sobre mi experiencia en el servicio. Me trató como un experto en lo que hago». Su hija mayor, Lucía, que estaba estudiando en la mesa del comedor, levantó la vista de sus libros de enfermería. «Papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste que el trabajo era solo trabajo, que no debía esperar más que un sueldo?» «Me acuerdo. Ahora entiendo que estabas equivocado. El trabajo puede ser mucho más que eso. Puede ser una forma de servir con dignidad, de ser parte de algo importante, de hacer que las personas se sientan bien». Luis abrazó a su hija, sintiendo que las palabras de Rosario sobre la dignidad del trabajo resonaban ahora en la siguiente generación. «Tienes razón, mija, pero necesité que alguien me ayudara a verlo». De vuelta con Rosario, la tarde encontró a Rosario en el pequeño parque del barrio, sentada en una banca desgastada mientras observaba a los niños jugar. Había desarrollado esta rutina en los últimos meses. Después del trabajo como consultora independiente, ahora tenía varios clientes internacionales. Se daba este tiempo de reflexión silenciosa. «Profesora García», una voz la sacó de sus pensamientos. Se volvió para encontrar a una mujer joven, de unos 25 años, que la miraba con una expresión mezcla de nerviosismo y esperanza. «Sí, mi nombre es Andrea Morales. Trabajo como conserje nocturno en un edificio de oficinas. Escuché su historia. Todos la conocemos en el barrio. Y quería preguntarle algo. Por favor, siéntese». Rosario señaló el espacio junto a ella en la banca. Andrea se sentó, retorciendo sus manos con nerviosismo. «Profesora, yo estudié contabilidad. Me gradué hace 3 años con muy buenas calificaciones. Pero no he podido encontrar trabajo en mi área y he estado trabajando de conserje para mantener a mi madre enferma y a mi hermano menor. Y los ejecutivos que trabajan en el edificio me tratan como si fuera invisible, como si no existiera. Y últimamente he empezado a sentir que tal vez realmente no valgo nada, que tal vez ellos tienen razón en no verme». Rosario se volvió completamente hacia la joven
y Andrea vio en sus ojos algo que la tranquilizó inmediatamente: comprensión absoluta, reconocimiento de una lucha compartida. Andrea, ¿puedo contarle algo que me dijo mi abuela cuando yo era más joven que usted? Sí, por favor. Me dijo: mija, tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Tu valor existe porque existes. Las circunstancias pueden cambiar, los trabajos pueden cambiar, la forma en que otros te tratan puede cambiar, pero quien eres por dentro permanece intacta si tú decides mantenerla intacta. Andrea sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero ¿cómo mantengo esa fuerza cuando todos los días me siento invisible? Haciendo exactamente lo que está haciendo ahora, buscando a alguien que haya pasado por lo mismo y preguntando. Eso significa que no se ha rendido, que todavía lucha, que todavía tiene esperanza. ¿Y qué hago mientras encuentro el trabajo que merezco? Rosario sonrió con esa sabiduría que había ganado a través del dolor transformado en crecimiento. Hace su trabajo actual con dignidad, sabiendo que es temporal. Sigue preparándose para la oportunidad que vendrá. Y más importante, nunca permita que las circunstancias externas definan su valor interno. ¿Cómo supo que su momento había llegado? ¿Cuándo decidió hablar árabe y mostrar quién era realmente? No fue una decisión planeada, Andrea. Fue un momento donde ya no pude callar más, donde mantener el silencio dolía más que arriesgarse a mostrar la verdad. ¿Y si mi momento nunca llega? Su momento llegará, pero tal vez no de la forma que espera. Tal vez no será un jeque millonario quien la descubra. Tal vez será algo más pequeño, más cotidiano, pero igual de poderoso. Mientras tanto, prepárese, mantenga sus conocimientos actualizados, conserve su dignidad y, sobre todo, no permita que nadie la convenza de que vale menos de lo que realmente vale. Cuando el sol comenzó a ponerse, Andrea se había ido con una luz nueva en los ojos y Rosario se quedó sola en la banca, contemplando las lecciones que había aprendido y compartido. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Fernando. Doctora García, quería contarle algo hermoso. Hoy una empleada de lavandería me contó que estudió diseño de interiores. Le pedí que me ayudara a rediseñar el lobby. Su propuesta fue brillante. La vamos a promover a coordinadora de ambientación. Gracias por enseñarme a ver. Rosario sonrió y escribió de vuelta. Fernando, usted aprendió a ver porque tenía la humildad de reconocer que estaba ciego. Eso es algo que nadie puede enseñar. Se nace con esa capacidad o se desarrolla a través del sufrimiento transformado en sabiduría. Esa noche, en la cena familiar, Celia había preparado la comida favorita de su madre, mole poblano con arroz. Era una tradición que habían mantenido incluso en los tiempos más difíciles, porque representaba algo más que alimento. Representaba la resistencia de mantener las costumbres, la dignidad de preservar la cultura, la importancia de no perder nunca las raíces. «Ma», dijo Celia mientras servía los platos, «hoy una compañera de la escuela me preguntó si era cierto que mi mamá había estado trabajando como empleada de limpieza. Le dije que sí, y que estaba más orgullosa de eso que de cualquier otro trabajo que hayas tenido». «¿Por qué le dijiste eso?» «Porque cualquiera puede ser doctora si tiene oportunidades. Pero no cualquiera puede mantener su dignidad y su sabiduría durante 3 años de humillaciones. No cualquiera puede usar el dolor para ayudar a otros a crecer». Rosario abrazó a su hija, sintiendo que todas las lecciones aprendidas habían valido la pena si habían servido para que la siguiente generación entendiera el verdadero valor de las personas. «Mija, la vida nos va a poner a las dos en situaciones difíciles muchas veces. Habrá momentos donde nos traten injustamente, donde no reconozcan nuestro valor, donde tengamos que trabajar en empleos que no reflejen nuestras capacidades. ¿Y qué debemos hacer en esos momentos? Recordar que somos más que nuestras circunstancias, mantener la esperanza,
prepararnos para las oportunidades y, sobre todo, tratar a otros con la dignidad que queremos que nos traten a nosotras, sin importar cuál sea nuestra posición en la vida. Celia asintió, y en sus ojos Rosario vio el reflejo de la mujer fuerte en que se estaba convirtiendo. ¿Sabes cuál fue la lección más importante de toda esta experiencia, mija? ¿Cuál? Que no necesitamos que otros nos den valor. Ya lo tenemos. Solo necesitamos el valor de mostrarlo. La cena continuó en una tranquilidad cómoda, madre e hija compartiendo no solo alimento, sino la sabiduría que había nacido del dolor, transformado en crecimiento, de la humillación convertida en fortaleza, de la invisibilidad transformada en luz que ahora iluminaba no solo sus propias vidas, sino las vidas de personas en todo el mundo que habían escuchado su historia y encontrado esperanza en ella. Afuera, el barrio se preparaba para la noche con los sonidos familiares de siempre. Pero en ese pequeño departamento algo había cambiado para siempre. La certeza de que la dignidad humana es inquebrantable cuando viene de adentro, y que a veces la persona más poderosa en cualquier situación no es la que tiene más dinero o posición, sino la que tiene el valor de ser auténtica.